Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a Toque Final, la edición de todos los domingos de 11 a 12 por Antena 7 y sus plataformas digitales. Néstor Martínez, un servidor, para Vianney Marcelino. Buenas noches, Julio Ernesto. Buenas noches a toda la teleaudiencia que siempre esperan cada domingo a esta hora este espacio Toque Final con Julio Martínez Pozo, un programa que se ha convertido en parte de toda la familia dominicana. Sí, mire, hoy, como siempre, tenemos diferentes segmentos que caracterizan pues a Toque Final, desde las 10 principales. Tenemos también pues las tres preguntas que están dedicadas a, pues como invitada la doctora Alessandra Iches, que es una profesional de la psiquiatría, porque se han producido algunos casos de tragedias, incluyendo la del ensanche Isabelita, donde una madre le quitó la vida a sus 3 hijas y ella también. Entonces vamos a conocer desde el punto de vista de una profesional acerca de qué está pasando, qué está afectando a algunos dominicanos que cometen este tipo de hechos. De hecho, la doctora Alessandra Ichi estará con nosotros en el segmento Las Tres Preguntas. Y sin lugar a dudas, Julio Ernesto, el tema de la salud mental que ha sido declarada de prioridad nacional es un tema al que hay que asumir con mucha seriedad. Sí. El Estado dominicano debe de entender muchos aspectos que resultan interesantes y todos están relacionados con la salud mental en el país. Vamos a ver, Julio Ernesto, mira. Sí. El tema de que aquí se necesitan hospitales regionales, hospitales psiquiátricos. Sí. Por lo menos uno en el Gran Santo Domingo, uno en la zona este. Que no lo tenemos desde los tiempos de Trujillo. Uno en la zona este, uno en la zona, para la zona norte y el Cibao, y otro en la región sur. Por lo menos, no contamos con ninguno ahora mismo. Sí, porque mira, en la época del jefe había un centro correccional de Nigua. En Nigua estaba el manicomio. Luego entonces eso pasó exactamente a un manicomio, que a veces también lo utilizaban para castigar a aquellos que conspiraban contra el régimen. Y imagínate, lo llevaban, lo juntaban con esos locos, así se decía en ese tiempo. Con locos y personas con buen estado de salud mental lo juntaban con esos locos. Sí, y terminaban más. Era como una especie de castigo. Luego entonces, por la misma precariedad de ese centro de Nigua, de ese manicomio, se crea un centro moderno con diferentes pabellones y que en su momento era muy innovador, que fue el 28. Claro lo que se conoce como el 28. Sí, que era el hospital psiquiátrico. El hospital psiquiátrico, exactamente. Con el único que contábamos en todo el país. Sí. Ahora prácticamente... ¿Qué se lo dirigió? Bueno, el mismo que lo dirigió. Antonio Zaglul. El doctor Zaglul, sí. De los autor del libro 1500 locos. 1500 locos, sí. Y hay algunos aspectos interesantes, Julio Ernesto, con el tema de la salud mental. Vamos a ver, ya hablamos de que se construyan hospitales regionales. Pero ¿qué pasa? Que aquí solo están laborando el 20% de los psiquiatras que se necesitan a nivel nacional, el 20%. Sí. Otra cosa, ¿por qué no incluyen los medicamentos psiquiátricos en el tema de la seguridad social? ¿Por qué no lo incluyen? Que son bastante costosos, que quiebran a cualquier familia. ¿Qué es lo que pasa? Que ante un diagnóstico de un paciente, el paciente necesita el acompañamiento de un psiquiatra y también necesita sus medicamentos. ¿Qué pasa? La familia hace un esfuerzo. Si el primer mes hacen líos, se empeñan, buscan los cuartos para los medicamentos. El segundo mes también, el tercer mes hay problemas. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Cuando para los medicamentos el paciente o la paciente, entonces viene una recaída. Sí. Aparte de que a usted le es difícil reconocer que usted tiene problemas, o sea, que hay mucha gente que no admite ir a un psiquiatra, aparte de romper con esa barrera,
tenemos que para una consulta usted tiene que cantearse hasta con 5,000 pesos. Claro. Sí, y 6,000. Y 6,000 Aquí hay psiquiatras que cobran 6,000 pesos. Sí. La primera vez, y de Sí. ahí en adelante 5,000 pesos. 5,000. Esa es la realidad. Ni hablar de Entonces, la medicación. Entonces los seguros no cubren la consulta de psiquiatría. Óyeme, pero también, por ejemplo, en las farmacias del pueblo, tú encuentras aloperidol. Y cuando tú comparas el precio de un aloperidol de una farmacia del pueblo con una farmacia convencional, te das cuenta de la gran diferencia. ¿Por qué no incluyen más medicamentos psiquiátricos en el catálogo que oferta la farmacia del pueblo? Sí. O sea, es algo integral. Muy bien. Integral que vaya buscando cómo mejorar todos los dominicanos en cuanto a el seguimiento y los tratamientos para la salud mental. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Que no tenemos, como yo digo, se necesitan por lo menos 4 hospitales regionales. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos unidades de intervención en crisis que están apostadas en los hospitales. Los hospitales están con pocas camas, no están funcionando del todo bien. Entonces, ¿cuál es la realidad? Tú tienes un paciente en tu casa que ante una situación pudiera ser ingresado allí, pero no. Como no hay tanta capacidad para camas, prácticamente para llevarlo allí, tú tienes que llevarlo casi amarrado, como se dice popularmente, y no debe de ser así. Porque ante cualquier situación, la persona que está afectada en su salud mental lo que necesita es un psicólogo, un psiquiatra, pero de manera inmediata. Y si necesita internamiento, el mismo debe de ser ofrecido. El Estado está para eso. El Estado está para garantizar la salud. Y si el gobierno se ha puesto ahora para el tema de tratar de mejorar este tema de la salud mental de los dominicanos y dominicanas, entonces tendrá que hacer muchas cosas importantes. Pero como estamos así, en las condiciones que se encuentra el país, no vamos a avanzar en cuanto a las mejoras para que los dominicanos puedan gozar de una mejor salud mental. Vamos a un contacto, retornamos con todo el contenido que tenemos para todos ustedes hoy en Toque Final. Es el momento de presentar las 10 principales aquí en Toque Final. Con 2.6 millones de alumnos convocados, menús listos en el almuerzo escolar y un despliegue político que llevó al presidente Luis Abinader, a la vicepresidenta Raquel Peña y a decenas de funcionarios a planteles en todo el país, arrancó el pasado lunes el año escolar 2025-2026. El inicio estuvo marcado por la inauguración simultánea de actos en los 122 distritos educativos, entre promesas de calidad, entregas de aulas y cuestionamientos sobre la real capacidad del sistema para responder a la demanda. El acto de apertura se realizó en el Centro Educativo Casandra Damirón en Santo Domingo Este, encabezado por Abinader y el ministro de Educación Luis Miguel de Camps. El ministro de Camps aseguró que el sistema arranca con medidas para mejorar la enseñanza, fortalecer la formación continua de docentes y garantizar recursos básicos en los planteles. Informó además que el 1 de septiembre se dará a conocer cuántos estudiantes quedaron fuera del sistema público. Estos alumnos serán becados en colegios privados mediante el programa de sobrepoblación escolar PASE, que opera desde 2022. El MINER también reportó la inscripción de 55,000 niños de entre 3 y 5 años en escuelas públicas, con una proyección de 19,500 nuevos ingresos adicionales en ese rango de edad. Mientras, el presidente destacó que el gobierno ha logrado aumentar progresivamente la cobertura de los kits escolares, pasando de un 30% en 2020 a un 85% en 2024, hasta alcanzar este año el 100%. Por primera vez a la totalidad de todos los estudiantes se le va a entregar el kit escolar completo, afirmó, agregando que también se trabaja en mejorar la calidad de los materiales. Los kits incluyen mochilas, útiles y uniformes para los niveles iniciales
inicial, básico y secundario. Asimismo, el presidente resaltó el impacto de los programas sociales como Bono a 1000, que beneficiará a más de 1 millón de estudiantes, y el plan de reinserción escolar Vuelta a la Escuela, dirigido a adolescentes y jóvenes, mientras que el ministro de Educación explicó que son 1.000 pesos por cada estudiante que ya están disponibles para ser retirados. El presidente Luis Abinader respondió a las críticas del expresidente Danilo Medina, quien cuestionó las obras atribuidas a su gestión y afirmó que el mandatario habla demasiado. Durante la semanal, Abinader defendió su estilo de comunicación y enumeró los proyectos ejecutados por su administración en distintas provincias. Sobre las críticas de que se expone demasiado públicamente, Abinader aseguró que mantendrá su estilo. Como yo hablo mucho y voy a seguir hablando mucho, porque creo que hay que rendirle cuentas al pueblo, no tengo ningún temor en que me hagan preguntas, porque aquí es una caja de cristal, eso es transparencia, porque no tengo nada que esconder, y agregó que considera una obligación democrática y ética responder a cuestionamientos y críticas de la oposición. En relación con los señalamientos de Medina sobre obras en San Juan y Barahona, el mandatario expresó que durante los gobiernos pasados no se pueden comparar los indicadores sociales y económicos con los de su gestión y cuestionó la autoría de varias infraestructuras. La Junta Central Electoral adjudicó al consorcio ENDOC el contrato para suplir los equipos, materiales y servicios necesarios para la renovación de la cédula de identidad y electoral en República Dominicana en el marco de un acuerdo por 3.361.540 millones con impuestos incluidos que se ejecutará durante un periodo de 10 años. El consorcio ENDOC adjudicado está conformado por GCI International Inc., ICTEC Solutions, Budbauer, Ultratec y Veridos, y resultó ser el único operante habilitado al cumplir con todos los requisitos obligatorios, criterios técnicos y prueba de concepto. La adjudicación abarca una modernización profunda del sistema de identificación dominicano. Entre los elementos contratados destacan 8 millones de tarjetas en policarbonato para nuevas cédulas, asimismo 214 máquinas de impresión para producción de documentos, 800.000 cédulas de identidad digital, integrando tecnología avanzada. De igual forma, un PKI-CA, infraestructura clave de seguridad criptográfica, 24 meses de mantenimiento de todos los equipos y servicios, capacitación especializada para operarios y personal técnico. Además de ENDOC, participaron 2 oferentes más, Midas Dominicana y Copy Solutions International. Ambos fueron inhabilitados al no cumplir con los requisitos obligatorios, como fallar en aspectos técnicos o no superar la prueba de concepto. El Estado Dominicano, a través del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, FONPER, demandó ante el Tribunal Superior Administrativo TCA la rescisión del contrato de concesión minera con Falconbridge Dominicana, Falcondo, suscrito hace casi 70 años. En la demanda interpuesta el 22 de julio de este 2025, el FONPER imputa a Falcondo haber violado el contrato y de causar daños ambientales al país superior a los $25 millones. Acusa asimismo a la empresa de incumplir desde el 2023 con sus obligaciones laborales y de hacer ventas en enero del 2024 de propiedades sin contar con la anuencia del Estado Dominicano, que tiene el 9.5% de las acciones de Falcondo a través de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales. En la instancia sometida ante la presidencia del TCA, los abogados describen que Falcondo abandonó la concesión a mediados del 2024, dejando a miles de empleados sin trabajo y una comunidad en detrimento económico, de salud y medioambiental. El Estado Dominicano le concedió a Falcondo los derechos para explorar y explotar níquel en un acuerdo suscrito el 24 de diciembre de 1956. En las operaciones de la mina se obtiene como producto final el ferroníquel, una combinación de hierro y níquel utilizada por la industria del acero inoxidable. República Dominicana y Argentina firmaron un acuerdo de cooperación para fortalecer el incremento del flujo turístico bilateral, considerando que el sector es un gran instrumento para la integración regional y el desarrollo económico de los pueblos. La declaración conjunta fue firmada por David Collado, ministro de Turismo, y Daniel Excioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la República Argentina. El acuerdo contempla la implementación de medidas para facilitar el turismo recíproco, así como la coordinación de campañas conjuntas
conjuntas de promoción internacional. También prevé el intercambio de experiencias y buenas prácticas en áreas clave como la atracción de inversiones turísticas y el desarrollo sostenible del sector. El funcionario argentino indicó que se van a reducir los trámites burocráticos por los que antes tenían que pasar los dominicanos interesados en viajar a Argentina, permitiéndoles el ingreso al país con la visa estadounidense, lo que se suma al alza en frecuencia de los vuelos aéreos tras el acuerdo de cielos abiertos. En lo que va de este 2025, Argentina se ha posicionado como el tercer país desde el cual viajan más visitantes hacia la República Dominicana, con 281.400 pasajeros aéreos hasta julio, según datos oficiales. Esto permite proyectar llegadas que superarían los 400.000 al cierre de este año solo desde este mercado, aseguró el ministro de Turismo dominicano. Sin embargo, apenas 5.000 dominicanos visitan Argentina anualmente, de acuerdo con su secretario de Turismo, Daniel Excioli, lo que ha motivado al gobierno argentino a fortalecer la promoción de su oferta turística en suelo dominicano con miras a atraer al doble de dominicanos al cierre de este año. El Ministerio de Salud Pública relanzó el pasado martes su campaña nacional Ganémosle al dengue bajo el lema Elimina, limpia y tapa, destacando que República Dominicana ha logrado una reducción de más del 85% en los casos de dengue a nivel nacional y 0 muertes por esta enfermedad en lo que va del año 2025. La actividad que se realizó en el sector Las Caobas, uno de los más afectados históricamente por el dengue, fue encabezada por el ministro de Salud, Víctor Atala, como parte del Día Internacional de la Lucha contra el Dengue. Atala resaltó el papel crucial de las acciones preventivas, educativas y comunitarias ejecutadas por el Ministerio de Salud junto a organismos internacionales como la OPS, el SNS, el COE, la Defensa Civil, el Ministerio de Educación y las direcciones provinciales y de áreas de salud. De acuerdo con los datos de la Dirección de Epidemiología, este año se han notificado 171 casos confirmados en comparación a los 1.110 casos registrados en igual periodo de 2024, lo que refleja una reducción superior al 85%. Durante su intervención, Atala subrayó que la campaña no es simplemente una serie de mensajes, sino una estrategia integral de prevención y educación centrada en las comunidades. El ministro de Salud informó que este año se ha logrado una reducción de casos sin precedentes y 0 muertes por dengue hasta el 26 de agosto, gracias al trabajo coordinado de las instituciones y sobre todo de la comunidad. En menos de una semana, la República Dominicana ha despedido a 3 figuras fundamentales del arte y la cultura: el dramaturgo y director Franklin Domínguez, la vedette y actriz Angelita Curiel, la mulatona, y el actor Miguel Ángel Martínez. Sus muertes, ocurridas con apenas días de diferencia, marcan una dolorosa coincidencia para el medio artístico dominicano, que hoy siente el peso de un luto colectivo. El dramaturgo y director de teatro Franklin Domínguez, reconocido con el Premio Nacional de Teatro y el Premio Nacional de Literatura, falleció a los 94 años tras batallar durante años contra una metástasis ósea. Domínguez fue una institución viviente del teatro. Su legado literario incluye más de 70 obras teatrales, de las cuales unas 45 han sido representadas tanto en el país como en escenarios de Europa, Asia, África y América Latina. Además de su labor como dramaturgo, fue director de Bellas Artes, promotor cultural, actor y docente. Entre sus obras más conocidas destacan Omar y los demás, Isistrata odia la política, Los borrachos, Las extrañas presencias, La telaraña del poder, entre otras. En tanto, la vedette y actriz Angelita Curiel, conocida popularmente como La Mulatona, falleció la madrugada del pasado domingo a causa de un paro respiratorio tras complicaciones de salud derivadas de una insuficiencia renal y una reciente fractura de fémur. Figura icónica del vedetismo dominicano en los años 80 y 90, Curiel fue parte esencial de programas como El Show del Mediodía y El Show de Luisito y Anthony. Su carisma, presencia escénica y actitud desafiante rompieron esquemas en la televisión nacional. En su faceta como cantante, interpretó temas como Tú eres mi hombre, El Quejaíto y Tengo, canciones que se sumaron a un repertorio popular que la consolidó como una de las artistas más versátiles de su generación.
Un día antes, el pasado sábado, el país se enteró del fallecimiento de Miguel Ángel Martínez, actor emblemático del teatro y el cine dominicano, hallado sin vida en su residencia. Martínez formó parte de películas como La Soga, Ladrones a domicilio, La lucha de Ana y Trópico de sangre, además de tener una larga trayectoria teatral con montajes como Antígona, Fuente Ovejuna y Bodas de sangre. Martínez inició su carrera en 1972 y durante más de 5 décadas mantuvo una presencia constante en el arte escénico nacional. Un hecho trágico conmocionó al sector en Sancha Isabelita en Santo Domingo Este, donde una mujer de 36 años envenenó a sus 3 hijos y posteriormente se quitó la vida al ingerir la misma sustancia. La Policía Nacional identificó a la mujer como Pensilvania Mercedes Jiménez Valdés, quien residía junto a su pareja y sus hijos en la referida comunidad. Los menores fallecidos eran 2 varones y una hembra con edades de 7, 9 y 11 años. De acuerdo con el informe preliminar, Jiménez Valdés habría mezclado la sustancia venenosa en un jugo que ofreció a sus hijos, quienes murieron tras ingerirlo. Posteriormente, la madre tomó la misma sustancia acabando con su vida. Versiones recogidas por las autoridades apuntan a que la tragedia estaría vinculada a supuestos celos hacia su pareja, quien habría salido temprano de la casa y no regresó durante el día. La mujer dejó una carta en la que pidió perdón y a la vez dijo que era mucho para ella sola. Perdón. Era mucho para mí sola, lo siento, no podía dejar a mis hijos en este mundo tan cruel, escribió Jiménez Valdés en la misiva encontrada tras el hecho. El ex jefe del cartel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, se declaró culpable en una corte de Estados Unidos de cargos de narcotráfico y expresó su arrepentimiento por haber contribuido a inundar al país con cocaína y otras drogas ilegales. Reconozco el gran daño que las drogas han causado a la gente de Estados Unidos y México, dijo a través de un intérprete. Pido disculpas por todo ello y asumo la responsabilidad de mis actos. Según los fiscales, bajo el mando de Zambada y de Joaquín El Chapo Guzmán, el cartel de Sinaloa pasó de ser una organización regional para convertirse en la mayor red de narcotráfico del mundo. En su declaración, Zambada admitió la magnitud de las operaciones, desde alianzas con productores de cocaína en Colombia hasta el envío de cargamentos por mar y aire hacia México y el contrabando de drogas a través de la frontera hacia Estados Unidos. Zambada también reconoció que su gente pagaba sobornos a mandos militares y policías mexicanos desde los primeros años de la organización para garantizar su libre operación. Finalmente, Estados Unidos ha ordenado el despliegue de barcos adicionales al sur del Caribe en el marco de una operación lanzada por el presidente Donald Trump, supuestamente para hacer frente a los carteles de la droga latinoamericanos. Se trata del crucero de misiles guiados Lake Erie y el USS Newport News, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear que llegarán a la región a principios de la próxima semana. Las acciones tienen como objetivo hacer frente a las amenazas para la seguridad nacional del país norteamericano asociadas a organizaciones narcoterroristas, especialmente designadas en la región. El despliegue incluye 3 poderosos buques de guerra norteamericanos. Se trata de los buques USS Greely, USS Jason Dunham y USS Samson, los cuales tienen una fuerte capacidad defensiva, tanto en defensa subterránea como aérea, y también con capacidad de ataque contra objetivos y superficie. En total, se espera que unos 4,000 marineros e infantes de marina se comprometan con las iniciativas de la administración Trump en la región sur del Caribe, que asimismo contaría con varios aviones espía P-8, buques de guerra y al menos un submarino de ataque. La semana pasada se informó que Washington había ordenado el envío de un escuadrón anfibio a las costas venezolanas como parte del mismo esfuerzo que transportan a 4,500 efectivos, incluidos 2,200 infantes de marina. Vamos a un corte de publicidad y en breve retornamos con más contenido en este espacio Toque Final. Bueno, el enfoque de la semana lo vamos a dedicar al PLD, sobre todo con 2 acontecimientos importantes que lideraron
ante la opinión pública en estos últimos días. ¿Cuáles fueron esos acontecimientos del Partido Morado? La confirmación de Gonzalo Castillo como aspirante presidencial. ¿Y lo otro? Y lo otro, la denuncia de que la Fuerza del Pueblo le está sonsacando sus dirigentes y responsabilizaron directamente a Radamés Jiménez. Sí, aunque entonces le dijeron, si nos quieren maltratar, cuando nos quieran enamorar, no nos pregunten. Eso es como interpretando a Gustavo. Sí, claro. Que fue en eso muy explícito. Después no nos quieran enamorar cuando ahora nos están tratando de... O probablemente Gustavo Sánchez, ¿verdad? Sí. El vocero del bloque de los diputados PLDistas. Sí, señor. Quizás Gustavo le dijo, si siguen fuñendo, hasta aquí llegó mi amor. O sea, ya nosotros como partido no vamos a querer nada con ustedes. Aunque todo indica que la denuncia de Gustavo puede ser extensiva a dos importantes dirigentes de la Fuerza del Pueblo. Porque él acusó directamente a Radamés Jiménez. Pero dicen por ahí que también dos amigos nuestros pudieran estar en esa tesitura, ¿verdad? De estar conquistando PLDistas para la Fuerza del Pueblo. Él fue claro, porque él habló de una guardia pretoriana de Leonel. ¿Sabe lo que eso significa? O sea, una guardia pretoriana. Que son gente muy cercana a Leonel Fernández. La guardia eran los soldados que estaban cuidando al emperador. Y a su familia. Y a su familia. Entonces, pretoriana quiere decir la confianza del líder de la Fuerza del Pueblo. Sí, claro, claro. O sea, y todos sabemos cuáles son los de confianza. Claro. Pero no podemos comenzar a enumerarlo porque quizás en ese grupo podemos incluir a alguien que necesariamente no esté en esas andanzas de querer conquistar sangre morada para la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo ves eso? ¿A quién beneficia, qué perjudica? Hay una realidad. La Fuerza del Pueblo tiene que crecer. Fíjense, señores, que en las últimas, en encuestas, en sondeos, los números que presentan a la Fuerza del Pueblo son los mismos que obtuvieron en las pasadas elecciones. O sea, que probablemente ha tenido un bajo crecimiento, poco crecimiento. O no ha generado el entusiasmo esperado. Hay una realidad. Hay varios nichos, nuevos votantes, que aún es muy temprano para eso. Es muy temprano para eso, porque esos nuevos votantes casi siempre se deciden faltando pocos meses para las elecciones. PRM, los disgustados del PRM, que no son tantos, si los hay. Y todos los días se suman. Y los disgustados del PLD, que ahí sí hay, mi hermano. Ah, pues es muy grande el PLD. Sí. Es muy grande. No. Lo que pasa es que el PLD no es lo mismo un PRMista irse a la Fuerza del Pueblo, óyeme, que un PLDista irse a su partido, a un partido que donde hay gente de ellos. Es una migración más natural, ¿verdad? Óyeme. Donde ellos, los PLDistas que pasan a la Fuerza del Pueblo, hablan el mismo idioma. Porque todos estuvieron en un momento juntos y reburujados. Sí. Por cuestiones que ocurrieron, que ya todos sabemos, en el 2019 para las elecciones, que de ahora venimos con el tema de Gonzalo. Sí. Por cuestiones que surgieron, lamentablemente se dividieron y Leonel formó su partido. Ahora, la Fuerza del Pueblo tiene que fortalecerse. Y lamentablemente, si ellos tienen que ser vampiros políticos modernos, tendrán que tratar de chupar sangre. Sí. Y parece que la sangre más dulce para ellos es la sangre morada. Es la del PLD. La morada. Que la fuerza tiene que recuperarse y lo más práctico es alimentarse del PLD. Claro. Pero igual también tú tienes un PLD que necesita parar una hemorragia y recuperarse como una opción electoral. Entonces, yo pienso que hay un escenario muy interesante porque por primera vez, la oposición está trazando las pautas de la opinión pública y ha puesto a un gobierno de un mes para acá a responderle. Y a veces esos cuestionamientos que mucha gente dice que el presidente hace a Danilo y le hace a Leonel, que el presidente lo pone a su igual, que el presidente no puede rebajarse, hay que tomar en cuenta que no es una respuesta de hombre a hombre. Abinader no le está hablando a Danilo, le está hablando a un sentir expresado por Danilo
que la gente se está cuestionando porque tiene muchísimos apagones, porque está pagando servicios caros. Entonces es una expresión de un líder de oposición, lo cual obliga a un presidente de la República que no es a Danilo directamente que le está respondiendo a lo que ellos representan. Entonces, cuando tú, en medio de esas circunstancias, lo único que te puede beneficiar es ganar nichos en el exterior. Es decir, hay un descontento que se va sumando de la sociedad dominicana que la oposición le puede sacar un capital. Pero con estas acciones, ¿qué está pasando? Empiezan otra vez a un proceso de marcha entre ellos. Entre ellos que no creo que le permita crecer. A ningunos, porque realmente lo que se ha producido y sobre todo las últimas renuncias, aunque mucha gente lo interprete que son peledeístas que están pasando a la fuerza del pueblo, son peledeístas que en su mayoría tenían más de un año en activo, que no iban a una reunión, que no hacían nada por esa organización, que ya tenían previamente una negociación hacia la fuerza del pueblo, pero la reactivaron en esta oportunidad. Pero si no se habían marchado del PLD, seguían siendo PLDistas. Acuérdese que aunque usted no conviva con su esposa, espérese, que aunque usted no conviva con su esposa, miren, si usted sigue casado con ella, sigue siendo su esposa. Ellos seguían siendo PLDistas. Esto es parte de un criterio muy claro. Mira, tú sabes que sobre todo hay sectores de la fuerza del pueblo que entienden que ya descalabrando en su totalidad el PLD le va a permitir la posibilidad de ellos llegar más rápido al poder. Yo entiendo lo mismo. Yo pienso que eso es un error. No, yo entiendo lo mismo. Pienso que eso es un error. ¿Tú sabes por qué? Porque tú no puedes unificar todas las fuerzas y tomando en cuenta que tú tienes a un Leonel Fernández, que es un líder experimentado y por ser experimentado es un líder rechazado por una parte importante de la población. ¿O acaso Omar Fernández no fue el hombre más votado de la capital? Pero ¿tú sabes por qué? Porque hubo un voto segmentado. Nadie votó, todo el mundo no votó por la cara de Omar, por la fuerza del pueblo. El PLD votó, le dio una suma importante que le provocó la diferencia con Guillermo Moreno, pero lo hizo desde el PLD. Hay PLDistas que jamás votarían directamente por un partido llamado Fuerza del Pueblo y viceversa. Lo hacen sobre la negociación desde su propia parcela, desde su propia organización política. Entonces, si tú tienes en estos momentos una coyuntura en donde tienes una fuerza del pueblo con dos pilotos, uno joven, con talento, y tiene uno experimentado, a la fuerza del pueblo le hace falta un motor potente que le pueda garantizar un triunfo frente al gobierno. Y ese motor se llama PLD. El que lo ve con suma cuántica, o sea, el que lo ve con números, el PLD, con el porcentaje que tiene, en estos momentos tiene la capacidad, si las elecciones fueran hoy, de decidir el destino electoral de esto. Bueno, cuando tú tienes... Entonces, si tú lo haces sobre la base de un cuestionamiento a la marca, eso al final te puede terminar te puede terminar afectando, tomando en cuenta que Leonel arriba, a mi entender, a su último torneo como activo electoral. Es decir, Leonel va para su tercer intento y tiene que acertarlo, porque de no acertarlo estaría de 3-0 en sus últimos 3 intentos. Y ya es un hombre que tiene una edad... Va para 75. Va para 75, tú calculas, si tú no eres presidente en el 28, todo ese tipo de cosas se tienen que tomar en cuenta y entonces eso obliga a que la oposición, para poder tener éxito, tiene que hacerlo sobre la base de unificación, no de una confrontación. Pero la situación es que si tú no quieres unirte a mí y si no hay garantías para ponernos de acuerdo, entonces yo tengo lamentablemente que quitarte tus dirigentes. Cuando hay un paciente que hay que levantarlo de la cama, que está en una situación difícil, ¿verdad? El paciente necesita levantarse de la cama, necesita un medicamento. Si usted va a la farmacia a conseguir el medicamento, si usted no lo puede comprar, róbeselo. Mira, róbeselo si quiere pararle al paciente. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Todo indica que en la fuerza del pueblo, desde ya, saben que va a ser difícil un apoyo por parte del PLD. Y viceversa. Entonces, pero acuérdate que la Fuerza del Pueblo es el primer partido de la oposición. Y viceversa, porque es que el problema es que, mira... está liderando la oposición, la Fuerza del Pueblo, el PLD no. Si lo vemos desde tu punto de vista, Abinader no le hubiese interesado llevar a Luis Acosta Moreta el Gallo como un aliado. Recuérdate que para lograr un triunfo
hasta un voto claro, es cuenta, importante, cuenta. Entonces, sobre todo cuando cuenta. tú tienes una marca PLD que es capaz de decidirte si tú vas a ser presidente de la República o no, eso tú tienes que darle una vital importancia, porque no es que yo sea más grande que tú, es lo determinante que yo soy para mi objetivo. Entonces, yo creo que si una concentración directa a tratar de disminuir a su máxima expresión al PLD te permite mantenerte como bailando en un mismo mosaico, o sea, no le permite crecer más allá y capitalizar un descontento más abierto de un gobierno que viene en bajada, o sea, pero viene evidentemente en bajada. Julio Ernesto, que el PLD no tiene autonomía, el PLD sí, tiene solo una cabeza que se llama Danilo Medina, entonces... pues si tiene una cabeza, tiene autonomía. Te lo voy a explicar. ¿Quién es el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana? El que Danilo entendió. ¿Por qué Gonzalo sale ahora? ¿Por qué Gonzalo sale? Espérate, porque si necesariamente tiene que haber un danilista rodando. Pero que eso es muy relativo, porque ¿quién es el secretario general de la Fuerza del Pueblo? El que Lionel dijo. Peñita, el que Lionel ¿Qué dijo. se hace en la Fuerza del Pueblo? Lo que dice Lionel. ¿Y qué se hace en el PLD? Lo que diga el líder. No, lo que diga Danilo. Lo que diga su líder. Tú me estás dando la razón. No, obvio, pero... Entonces, la Fuerza del Pueblo no confían en Danilo. Sí, pero que eso es una discusión que no vamos a terminar en ninguna conclusión. Bueno. Porque ¿qué se hace en el PRM? Lo que diga Abinader. ¿Qué? Pero es el presidente de la República. Lo que diga Abinader. No, pero es el líder y presidente de la República. Porque es el líder de ese partido. No, el que da los decretos. Pero ahí la discusión está vana. Entonces el problema está que tú tienes una realidad. O sea, el PLD, independientemente de que tú no lo puedas considerar una opción electoral, electoralmente, como para ganarte unas elecciones, te la decide. Mira, hoy el PLD tiene un resurgir que por lo menos mucha gente no se imaginaba como marca, es decir, un posicionamiento de imagen. ¿El PLD? Mucha gente hoy pronosticó, mucha gente hasta hoy había pronosticado un partido que iba a estar hasta un 1% desaparecido. No, pero... Y ha sido lo contrario. O sea, a veces cuando tú apuestas al fracaso del otro para tú lograr el éxito, tú terminas llevándote por delante tu propio fracaso. Entonces, en la medida en que la Fuerza del Pueblo entienda que su éxito electoral va a depender de joder al PLD, se van a joder ellos mismos también y le van a dar espacio a que el PRM se mantenga en el poder. Ernesto, Gonzalo Castillo, crónica de una candidatura anunciada. Probablemente el más emblemático de los danilistas. El último candidato presidencial de ese partido que obtuvo un porcentaje importante. 38%, casi 38%. Pero todo indica que Gonzalo Castillo ni es el mismo ni es igual. No es el Gonzalo que estuvo en el poder, candidato presidencial del PLD en el poder, en tiempos de pandemia, donde se vertieron todos los recursos posibles para lograr que Gonzalo fuera presidente de la República, donde los planes sociales fueron hacia la población. Todo esto buscando que Gonzalo fuera presidente de la República. No llegó al 40%, obtuvo casi un 38%. Entonces Gonzalo busca una candidatura ahora con un PLD que obtuvo un irrisorio 10% en el pasado certamen electoral. Pero no tan solo eso, con un PLD desangrándose que todos los días se le van importantes dirigentes. Entonces vamos a ver qué tanto puede levantar Gonzalo Castillo el PLD y agregarle que Gonzalo tiene una situación con la justicia dominicana. Ahora, vamos a ver qué tanto puede levantar al PLD. ¿Podrá Gonzalo llevarlo a un 15%? Hay muchos que tienen unas expectativas creadas tan positivas que dicen que Gonzalo puede pasar hasta de un 25%. Eso está por verse porque Gonzalo recibió un Mercedes-Benz 500 cuando fue candidato en el 2020. Un Mercedes-Benz 500 que recibió Gonzalo. Y que me perdonen aquellos que usan Toyotica Corolla. Ha recibido un Toyotica Corolla en muy malas condiciones en este momento. Igual en las circunstancias en que Gonzalo fue candidato, ya había un país que pensaba diferente del PLD y le dio la oportunidad a un gobierno que desconocía, a un líder que desconocía. Y hoy la sociedad también ha tenido un desencanto
natural, normal, por una serie de incumplimientos de promesas y deterioro de algunos servicios. Es decir, las circunstancias también varían y regularmente son distintas. Pero la gran pregunta que hay que hacerse es, ¿suma o no Gonzalo en el ruedo político del PLD? En el PLD. ¿Suma o no? ¿Suma o no? Es la pregunta. Sí. O sea, la puedo hacer abierta. Sí. ¿Suma o no? Yo tengo otra pregunta. Yo tengo otra pregunta. Claro que dinamiza, o sea, claro. Yo no unifica no a la familia danilista. Yo no podría decir, para que los danilistas permanezcan en el partido y encuentren una razón de ser para seguir siendo miembros del PLD de Danilo. Unifica a la familia PLDista. O sea, PLDista. En el PLD, en el PLD no hay un solo leonelista. Un solo no hay en el PLD leonelista. Tú sales a buscarlo y no lo vas a encontrar. Es que ya Leonel pertenece a otro partido. Estamos hablando de Gonzalo. Entonces todos son danilistas ahora. Ya nosotros hablamos de Leonel ahorita. Tú hiciste una preguntita y yo quiero hacer otra. Yo lo que me pregunto es, la pregunta que yo me hago. Sí. ¿La salida de Ruedo a Gonzalo beneficia o perjudica al PLD? Yo creo que lo beneficia, porque en un momento en donde la principal debilidad de ese partido es no tener un candidato. O sea, tú como empresario sabes que la Fuerza del Pueblo tiene dos opciones. Entonces tú, a la hora de dar un respaldo, o se lo das a Leonel o se lo das a Omar. Tú sabes que el PRM está en el gobierno y por estar en el gobierno ya eso de por sí es una ventaja. Aunque tú no sepas quién es el candidato, tú vas a saber que es el candidato del gobierno. En el PLD tú no sabes hacer eso porque tú no tienes un norte de quién puede ser el aspirante. Entonces ahí hay diferentes opciones y dentro de las opciones, cuando se suma Gonzalo, creo que no hace más que dinamizar, porque tú sabes que ahí había un candidato, o lo hay, que estaba prácticamente solo en el ruedo. Y ahora, cuando se agrega un elemento Gonzalo, creo que no hace más que dinamizar la maquinaria de ese partido. Ya habría que ver si en un proceso, al final, viene algún tipo de negociación o el tema queda reñido y eso provoca algún tipo de fricción. Pero mientras tanto, en este país de 5 años para acá, nunca se había hablado o había posicionado, ni en la opinión pública, ni en las encuestas, ni en otras esferas, ni en las calles, la marca PLD como en estos momentos. Y eso obedece a una razón. Obedece a una razón. Julio. Cuénteme. Julio, yo tengo otra preguntita. Tú preguntaste que si Gonzalo le suma al PLD. Bueno, muy bien. Si le suma o le resta. Exacto. Sí. Muy bien. Y yo pregunto, Gonzalo Castillo, candidato oficial del PLD a las elecciones del 2028. El penco, la sangre nueva, fue la manzana de la discordia para la división del PLD. ¿Estaría Leonel Fernández, en caso de que Leonel sea el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, estaría en total disposición de llegar a un acuerdo con quien fue la manzana de la discordia para su salida del PLD? Sí, el problema es que ya no es que Leonel esté en disposición o no, porque Leonel lo que está seguro es que quiere ser presidente de la República. ¿Tú sabes por qué Leonel contribuyó a la división del PLD? Porque era él y solo él. O sea, Leonel es un hombre que mientras respire seguirá aspirando y creó fricciones internas porque había un entorno que venía subiendo y decía, pero si él es siempre, ¿cuándo voy a ser yo? Entonces, ¿qué quiere Leonel? ¿Cuál es el objetivo de Leonel y los Fuerzas Pueblitas en estos momentos? Es llegar al poder. Y tú te vas del lujo de condicionar tu llegada al poder a si Gonzalo sí, si Gonzalo no. Pues entonces tú sabes qué va a pasar con eso. Se va con el PRM. Y no es más fácil drenar al PLD que pactar con Gonzalo. Es que si tú es más fácil. Es que si tú drenes el PLD, tú crees que tú le estás haciendo daño al PLD. Tú lo que estás haciendo es que tú estás fortaleciendo el gobierno. No es más fácil disminuir a tu enemigo que abrazarlo tú y comulgar con él. El principal enemigo no es el PLD, es el gobierno. Y disminuir al PLD para crear una sola fuerza política es darle rienda suelta a que el gobierno se cuele a su tercer mandato consecutivo. Ese es mi punto de vista. Vamos entonces a una pausa para retornar con las 3 preguntas.
¿Qué tipo de psicosis atraviesa una madre que es capaz de quitarle la vida a sus hijas y a ella misma? Estas cosas se pueden prevenir, este tipo de tragedias, visitas a un psiquiatra. Esta y otras preguntas la hicimos a la profesional de la psiquiatría, la doctora Iches, el cual pues vamos a compartir en estos momentos con todos ustedes en nuestro segmento Las Tres Preguntas. ¿Tiene que estar afectada por algún tipo de psicosis o de neurosis una madre que toma la decisión de poner fin a la vida de sus hijos, a los que siempre trató con amor y sobreprotección? ¿Qué cosas pueden estar impactando a una persona que adopta una decisión de esa naturaleza? Definitivamente, el hecho de que se tome una decisión tan desacertada, abrupta, repentina y sobre todo con una consecuencia tan contundente, es obvio pensar que su psiquis o la psiquis de esta persona estaba totalmente fracturada. No podemos especular y especificar si era algún tipo de psicosis o neurosis, pero definitivamente la personalidad y quizás los traumas pasados o los traumas que estaba viviendo, más los conflictos familiares, o quizás también el estar en una relación o una estructura de hogar totalmente disfuncional, pudo haber influido de forma directa y contundente de que esta señora tomara una decisión tan desacertada, tanto para ella como para sus hijos. ¿Hay alguna manera de prevenir tragedias como la que se acaba de producir en la Isabelita? ¿O muchas personas, aún sin saberlo, pueden colapsar e incurrir en cualquier desafuero? Cuando se incurre de manera repentina en la fractura o en la pérdida del juicio crítico, objetivo, siempre está mediado por un evento que te vuelve reactivo y te ataca desde el punto de vista de la vulnerabilidad mental o psíquica que tú tengas en el momento. Sí, nosotros debemos de saber que tragedias como estas se pueden evitar porque al final no es una manifestación abrupta, siempre hay pequeñas banderas rojas o señales que pueden dar advertencia de que en ese hogar la situación no está muy bien o que de una u otra forma ciertos comportamientos repetitivos, habituales o de manera repentina que presente alguno de los miembros puede levantar la sospecha de que pudiera estar pasando algo que netamente no entra, entre comillas, dentro del rango de la normalidad. Las visitas a un psiquiatra o a un psicólogo no deberían ser tan habituales como las que reciben otros profesionales de la salud, antes de lo que muchas personas acuden incluso de manera preventiva. ¿Qué debe hacerse para que las políticas de salud asuman que las afecciones mentales son una prioridad? Educación. Hay algo elemental y es que los pueblos solamente crecen cuando tenemos educación y salud. Y la salud no es selectiva a un grupo de patologías o enfermedades, sino incluso la Organización Mundial de la Salud tiene definida salud como un estado de bienestar físico, mental y emocional de manera sistémica, o sea, general. No es selectivo solamente la enfermedad del cuerpo. Y por supuesto, nosotros vivimos en una sociedad que tiene una cultura de no ir al especialista de la cabeza, como le llaman, o al especialista de salud mental, porque tienden a tener el mote o el estigma de que están locos. Sin embargo, la salud mental debe de pertenecer al grupo de necesidades básicas, debe de estar en nuestra canasta básica, porque sin salud mental no funcionamos en ninguno de los aspectos. Bueno, nos resta despedirnos y como siempre nuestro agradecimiento por la amabilidad de su sintonía en este toque final, deseándoles a todos un inicio de semana próspero y productivo, y nuestro compromiso será el próximo domingo de 11 a 12 por Antena 7 en otro toque final con Julio Martínez Pozo.